Existen enfermedades difíciles de identificar, se conocen como enfermedades raras o de muy baja prevalencia. Recordati Rare Diseases quiere hacer la diferencia y ofrece programas educativos para el diagnóstico y tratamiento de cistinosis nefropática confirmada, homocistinuria, ataque agudo de porfiria, hiperamonemia en acidemias orgánicas, hiperamonemia por deficiencia en NACS. Focused on the few. Bien, el día de hoy le vamos a presentar Cistagón, que es la cistiamina, que es el tratamiento para la cistinosis nefropática. Vamos a hablar un poco de la enfermedad, hacer un resumen con las características clínicas, el diagnóstico, los aspectos más relevantes e importantes que tenemos que destacar para la detección de un paciente con cistinosis y posteriormente la conducta y el tratamiento del mismo. La definición de cistinosis, tenemos que es una enfermedad de almacenamiento lisosomal autosómica recesiva, hereditaria, caracterizada por una acumulación de cistina en los lisosomas de las células en todo el cuerpo. Los tres tipos de cistinosis tenemos que presentamos la nefropatía infantil, nefropatía juvenil y nefropatía en adultos. Epidemiología de la enfermedad. Debemos hablar de que estos estudios se realizaron en Europa porque no tenemos antecedentes de estudios realizados en México, pero la incidencia es de 1 a 100.000, de 1 a 200.000 recién nacidos vivos que pueden presentar la enfermedad. La incidencia es mayor en ciertas subpoblaciones, por ejemplo en Gran Bretaña, de 1 a 26.000, Francia, debido al efecto fundador de la enfermedad, y ligero sesgo masculino que se presenta también en las muestras que se encontraron del estudio. La prevalencia de los diferentes tres tipos de cistinosis. Nefropatía de inicio temprano infantil, síndrome de Fanconi en el primer año de vida, insuficiencia renal en etapa terminal hacia el final de la primera década. Ahora, existe en el rango de la nefropatía de inicio tardío juvenil una proteinuria, insuficiencia renal crónica en la adolescencia. Y tenemos la forma benigna o del adulto, que es extremadamente rara, asintomática, una presencia de cristales de cistinas corneales sin nefropatía. Podemos hablar de que la cistinosis de inicio temprano tenemos un 95% de los casos en este periodo y la cistinosis ya de inicio tardío un 5%. Es la prevalencia de los tres tipos de que anteriormente hemos hablado. Ahora, la fisiopatología de la enfermedad. Primero tenemos que hablar, que esta enfermedad metabólica se produce un transporte defectuoso de la cistina hacia afuera de los lisosomas. Es una enfermedad de trastorno autosómico recesivo, donde se produce una mutación en el gen que codifica para la cistinosina, el transportador de cistina en el locus 17p1313. Causa la acumulación de cristales de cistina en los lisosomas. Los pacientes almacenan de 50 a 100 veces la concentración normal de la cistina en la célula. Esto es un aspecto fundamental para conocer qué se produce dentro del lisosoma y toda la repercusión sistémica que tiene en el organismo de nuestros pacientes. Ahora, metabolismo de la cistina y cisteína. La proteína ingresa al lisosoma, las hidrolasas ácidas degradan la proteína aminoácido, la cisteína es oxidada a cistina por la cistina reductasa. La cistina entra al citoplasma por vía del transportador de cistina y cistinosina. La cistina es convertida de nuevo en cisteína rápidamente e incorporada una nueva proteína a degradación para su excreción. Este es el proceso normal que debe ocurrir. Ahora, la cisteína y la cistina son transportadas a través de la membrana lisosomal por la cistinosina. Este es el transportador. La cistina es reducida de regreso a la cisteína una vez que se encuentra en el citoplasma. Bien, ¿qué ocurre en esta afección? La cistina, como habíamos dicho anteriormente, se acumula dentro del lisosoma de 50 a 100 veces. En la cistinosis, la cistinosina está defectuosa.
Por tanto, la molécula de cistina es muy grande para el transportador de lisina y son incapaces de usar a este transportador para que salga al exterior, y la cistinosina vemos que está defectuosa en esta afección como tal. Bien, del genotipo al fenotipo de esta enfermedad. Algunas mutaciones de este gen causan ausencia de cistinosina o pérdida de sus funciones. Otras afectan funcionalmente a regiones menos importantes de la cistinosina, representando un curso clínico más leve. Los individuos con cistinosis infantil portan mutaciones severas en ambos alelos. Los individuos con cistinosis de inicio tardío parecen tener mutaciones severas en un alelo y una mutación relativamente menos severa desde el punto de vista clínico en el otro, o mutaciones relativamente menos severas en ambos alelos. Ahora, dentro de la fisiopatología de esta afección, la cistina es poco soluble, lo que lleva a la acumulación de cristales de cistina dentro del lisosoma. Se produce una disfunción celular, alteración tisular y destrucción progresiva del tejido. Ahora, vamos a pasar a las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes para poder hacer una correcta detección y diagnóstico. Dentro de la cistinosis de inicio temprano o infantil, tenemos que los pacientes pudiéramos sospechar de un síndrome de Fanconi entre los 6 y 12 meses de edad, disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular, insuficiencia renal de etapa terminal dentro de la primera década si no se trata a nuestro paciente o no se diagnostica, un grave retraso del crecimiento, hipotiroidismo y a nivel ocular formación de cristales corneales y fotofobia. Cistinosis de inicio tardío o juvenil. La sintomatología clínica de estos pacientes que se produce entre una edad entre los 2 y 26 años de edad, teniendo como promedio de presentación entre 12 y 13 años. Ahora, la insuficiencia renal en etapa abdominal se presenta también en estos pacientes si no se trata entre los 12 y 28 años. Ahora, cistinosis del adulto o llamada también cistinosis benigna, también conocida como cistinosis ocular o cistinosis no nefropática. Tenemos que plantear de que no hay una enfermedad renal. Puede ocurrir fotosopia en la mediana edad, pueden encontrarse cristales de cistina en la córnea y conjuntiva, médula ósea y leucocito. Bien, órganos y síntomas afectados. A nivel del sistema renal, podemos ver como síntoma un síndrome de Fanconi que pudiera presentarse en estos pacientes. A nivel del globo ocular, vamos a ver cristales corneales, fotofobia, degradación retinal. A nivel de tiroides, se va a presentar hipotiroidismo en estos pacientes. A nivel de páncreas, pudieran desarrollar una diabetes mellitus insulino dependiente. A nivel de su sistema reproductor de gónadas, retardo de la pubertad, infertilidad masculina. A nivel del sistema osteomiofascular, enfermedades óseas, deformidades de los huesos, pudiéramos ver como raquitismo, hipofosfatémico, especialmente en las piernas. A nivel de los músculos, debilidad en las manos, atrofia y dificultad para deglutir. A nivel del hígado, pudiéramos encontrar en nuestros pacientes hepatomegalia, hipertensión portal. Y a nivel del vaso, esplenomegalia, hiperesplenismo. Esto que vimos anteriormente es un resumen por sistemas que podemos encontrar en nuestros pacientes. Ahora, la cistinosis es la causa más frecuente del síndrome de Fanconi hereditario, como habíamos planteado. Esta tubulopatía causa que no se absorban numerosas moléculas de pequeño tamaño. Bien, dentro de estas moléculas y las consecuencias físicas que tenemos, por ejemplo, los aminoácidos y proteínas de bajo peso molecular, la consecuencia de que no se absorban los mismos es un retardo en el crecimiento. A nivel de que no se absorba sodio, produce letargia, náusea y cefalea. A nivel del bicarbonato, acidosis tubular renal. De calcio y fosfato, va a producir en los pacientes tetania, raquitismo, de que no se puede absorber la glucosa correctamente, sudoración, palpitaciones y confusión. Carnitina produce debilidad muscular y la no absorción correcta de agua produce poliuria de 2 a 6 litros por día y una deshidratación severa. Los síntomas incluyen de estos pacientes poliuria, deshidratación acompañada de deformidades óseas y retardo del crecimiento. Es decir, esto es un resumen de la no absorción de estas moléculas, todo lo que va a producir en el organismo.
Ahora, a nivel del globo ocular es muy importante plantear lo siguiente. La formación de los cristales causa fotofobia, ojos llorosos, blefaroespasmo, ulceraciones corneales y reducción de la agudeza visual de contraste. Va a producir también retinopatía atrófica y reducción de la agudeza visual porque los cristales de cistinas compactados alrededor del nervio óptico causan esta afección en el paciente, para que pudiéramos ver todas las complicaciones y la repercusión sistémica que tiene la enfermedad a nivel del globo. Ahora, cistinosis y el sistema endocrino. A nivel de tiroides vamos a ver que los pacientes hasta un 70% de los casos van a presentar hipotiroidismo. Como habíamos mencionado anteriormente, se puede producir diabetes mellitus y a nivel de las gónadas, retardo de la pubertad e infertilidad masculina. Y ese, como habíamos hablado. Ahora, vamos a ver a nivel del sistema musculoesquelético, ya en estas imágenes, miopatía atrófica. En este se presenta un paciente de la edad de 39 años, las deformidades óseas que presenta. Bien, otros síntomas y signos que se podemos ver en la cistinosis. A nivel del sistema nervioso central podemos ver que el paciente desarrolla una encefalopatía, puede desarrollar atrofia cerebral e hidrocefalia, disminución de la pigmentación de la piel y del cabello, hepatomegalia, como habíamos dicho, hipertensión portal, esplenomegalia e hiperesplenismo. Bien, ahora, pautas para el diagnóstico de estos pacientes. Lo más importante que vamos a hablar aquí es la sospecha clínica de la cistinosis. ¿Cuándo vamos a tener este tipo de pensamiento clínico ante un paciente? Cuando se produce retraso en el desarrollo, retardo en el crecimiento, paciente presenta vómitos, estreñimiento, sed, poliuria, raquitismo, piel y cabello de color pálido en pacientes con ascendencia europea, principalmente la bioquímica urinaria y suero sugerente de síndrome de Fanconi. Para hacer el diagnóstico es fundamental el estudio de determinación de los niveles elevados de cistina en leucocitos. Es la prueba, el gold estándar para este tipo de afección y posteriormente podemos continuar con el examen ocular donde vamos a ver los cristales corneales y la confirmación de los estudios genéticos por los análisis de gen CTN. Bien. En cuanto a la bioquímica sérica, podemos encontrar en los pacientes acidosis hiperclorémica, hiponatremia, hipopotasemia, hipofosfatemia, hipocalemia y baja concentración de bicarbonato. Glucosuria, proteinuria, hiperaminoaciduria y disminución de la depuración de creatinina. Muy bien, viendo estos antecedentes que hemos planteado, vamos a pasar específicamente para valorar en estos pacientes los niveles de cistina en leucocitos. Es decir, un paciente normal que no presente la enfermedad debe tener menor a 0.2 nanomol por hemicistina por miligramos de proteína. Esos son los valores de rango normal. Ahora, pacientes con diagnóstico sospecha de cistinosis va a tener mayor a 0.2 nanomol por hemicistina por miligramos de proteína. En pacientes heterocigotos sin enfermedad renal van a tener menor a 1 nanomol por hemicistina por miligramos de proteína. Ahora, tenemos que plantear también que este estudio se puede hacer en la etapa prenatal. La cistinosis puede diagnosticarse analizando el incremento de la cistina en células del líquido amniótico cultivadas. Tenemos que plantear que esto no es un estudio que se hace de rutina, es un estudio que se valora riesgo o beneficio por las características del estado gestacional de la paciente y sobre todo minimizando los riesgos que conlleva este tipo de estudio. Estrategias y manejo para esta afección. Bien, primeramente en las generalidades podemos decir de que se debe dar una dieta en lactantes y niños pequeños, tratamiento sintomático, el tratamiento específico y el monitoreo de la enfermedad en estos pacientes. Bien, el tratamiento está basado en un tratamiento sintomático y está basado en líquidos electrolitos para compensar el síndrome de Fanconi. Pudiera traer sindometacina para reducir la poliuria, puede causar reducción severa del filtrado glomerular. Diálisis, pudiendo llegar hasta la diálisis y trasplante de riñón si se desarrolla una insuficiencia renal.
Tratamiento de las manifestaciones extrarrenales. Bien, podemos administrar a los pacientes en dependencia de las edades y la condición clínica, pacientes jóvenes y preadolescentes, hormonas de crecimiento, insulina, la tiroxina, testosterona, calcio y vitamina D. Ahora, el tratamiento específico para la afección está disponible como tal, es la sal de bitartrato de cisteamina, es el Cistagón, o como fosfocisteamina. Retarda el desarrollo de la insuficiencia renal cuando el tratamiento se inicia de forma temprana. El tratamiento con cisteamina debe continuarse incluso después de la diálisis o del trasplante de riñón, dado que puede retardar las complicaciones en tejido extrarrenal. Esto es un aspecto muy importante, que aunque se realice el paciente un trasplante renal, debemos continuar con el tratamiento. Bien, ¿cómo va a ser el monitoreo? Vamos a tener en estos pacientes dos tipos de monitoreo, monitoreo clínico y monitoreo biológico. Vamos a evaluar por un equipo regular multidisciplinario con una especialidad, con un líder apropiado que incluya nefrólogos, oftalmólogos, endocrinólogos, neurólogos y otras especialidades dependiendo de la edad y la condición clínica que presente el paciente. Ahora, en cuanto al monitoreo biológico, es fundamental los niveles de cistina y leucocitos cada 3 meses. Es lo ideal y lo indicado por las guías actuales para los pacientes. Medidos estos niveles de 5 a 6 horas después de la dosificación del medicamento. Para hablar de un control de la enfermedad en el paciente, tenemos que plantear que los niveles deben mantenerse menor a 1 nanomol por hemicistina por miligramos de proteína. Resumiendo la enfermedad como tal, la cistinosis nefropáutica es una condición genética rara que afecta a cada célula del cuerpo mediante la acumulación de cistina en los lisosomas. La enfermedad evoluciona lentamente, pero lleva a complicaciones severas como la enfermedad renal en etapa terminal en la primera década de la vida. Y la cistinosis nefropáutica debe diagnosticarse normalmente a partir de los primeros síntomas renales. Como planteamos, la sospecha del paciente con síndrome de Fanconi y síntomas oculares. Para hacer más lenta la producción de la cistinosis nefropática es importante diagnosticar y tratar el padecimiento tan pronto como sea posible. Bien, vamos a hablar específicamente de la cisteamina o Cistagón, que es el tratamiento que indicamos en estos pacientes. Las formulaciones previas a este tratamiento, tenían un olor y sabor desagradables y eran inestables. Se seleccionó una formulación en cápsulas con el fin de mejorar el apego al tratamiento, mejor palatabilidad en comparación con el olor tipo azufre de las otras soluciones de cisteaminas que se habían fabricado, obtener una mejor estabilidad en comparación con las soluciones orales. Ahora, el bitartrato de cisteamina es una sal relativamente estable y puede fabricarse en forma reproducible en cantidades compatibles con el uso terapéutico. La originalidad de la sustancia activa de Cistagón se debe a la sal usada y no a su fracción activa. Muy bien, el estatus regulatorio, tenemos que el primer uso de cisteamina se realizó en 1976, posteriormente en 1994 la FDA otorga la aprobación para el uso de la cisteamina en cistinosis. El Cistagón, cisteamina, en 1997 obtiene la autorización para comercializarse en la Unión Europea para el tratamiento de estos pacientes. Bien, ¿cuál es la presentación actual que tenemos para los mismos? Bien, cada caja contiene 100 cápsulas de gelatina dura. Tenemos dos presentaciones, 50 y 150 miligramos de cisteamina. Y bueno, el producto viene con un folleto informativo para el médico y los pacientes que van a utilizar el mismo. ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento de este producto? Tiene una vida útil de 2 años y no debe almacenarse encima de 25 grados centígrados. Debe cerrarse firmemente una vez abierta para minimizar la exposición a la luz y la humedad. El bote donde viene contenido la cápsula. Ahora, muy importante y fundamental para la prescripción médica en la indicación. Debe tomarse 4 dosis iguales con los alimentos o justo después de los mismos. Ahora, ¿cuál es la dosificación? Para pacientes menores de 12 años de edad, 1.30 gramos por metro cuadrado de superficie corporal por día. Pacientes mayores a 12 años de edad o 50 kilogramos de peso, la dosis es 2 gramos al día. La dosis inicial debe ser de 16.5
7 a 25% de la dosis de mantenimiento esperada durante 4 a 6 semanas para evitar intolerancia a la misma. Y no se recomienda uso de dosis mayores de 1.95 gramos por metro cuadrado al día. Bien, recomendaciones generales. Para pacientes en riesgo de aspiración, es decir, pacientes de 6 años o menores, las cápsulas deben abrirse y se debe mezclar el polvo con un alimento basado en almidón o con leche. Los niveles de cistina en leucocitos deben medirse cada 3 meses de forma ideal y 5 o 6 horas después de la dosificación. Que deben mantenerse, como habíamos hablado, para que el paciente planteemos de que está controlada su enfermedad, menor a 1 nanomol por hemicistina por miligramos de proteína. Contraindicaciones y advertencias para uso del medicamento. Hipersensibilidad al principio activo y cualquier otro de los recipientes o la penicilamina. Embarazo y lactancia. Ahora, advertencias especiales. Si se presentan anormalidades en la piel de estos pacientes o huesos sugerentes de un síndrome de Ehlers-Danlos, la dosis de Cistagón debe reducirse. No deben administrarse cápsulas duras intactas de cistiamina a niños menores de 6 años debido al riesgo de aspiración. Ahora, ¿qué es lo que se presenta cuando iniciamos el tratamiento con Cistagón a nivel molecular, a nivel específicamente? La cistiamina puede moverse a través del receptor de lisina. La cistiamina rompe a la lisina y se une preferentemente a los monómeros de cisteína, facilitando el transporte a través del transportador de lisina. Es decir, va a facilitar la salida de la cistina hacia el exterior. Las moléculas de cistina pueden salir y no se produce la acumulación de 50 a 100 veces que se produce en la enfermedad cuando el paciente está sin tratamiento dentro de los lisosomas. La eficacia clínica de este tratamiento. Podemos observar de que con un tratamiento temprano con cistiamina retarda el inicio de complicaciones. Aquí se hizo un estudio, un análisis de tipo corte con 86 adultos con cistinosis que muestra que el tratamiento temprano con cistiamina tiene un efecto positivo sobre el inicio de las complicaciones renales y extrarrenales. Bien, este es un resumen de este aspecto en cuanto a qué debemos realizar a continuación en cuanto al tratamiento con cistiamina después del trasplante. Dice que para los pacientes en riesgo de aspiración de 6 años o menores, las cápsulas deben abrirse y se debe mezclar el polvo con alimentos basados en almidón o leche, como anteriormente habíamos planteado. Ahora, el tratamiento renal sustitutivo ha transformado la cistinosis de una enfermedad pediátrica a una etapa que afecta a individuos de mayores de 50 años de edad. Un antecedente de tratamiento a largo plazo con cistiamina parece asociarse con una disminución del riesgo de complicaciones y muerte. El grupo de pacientes que recibieron cistiamina por menos de 8 años tuvo el doble de complicaciones que las observadas en el grupo tratado por más de 8 años, de forma respectivamente. El tratamiento con cistiamina debe considerarse para todos los pacientes independientemente de la edad o el estatus del trasplante. El registro de cistiamina debe reevaluarse para incluir la cistinosis post-trasplante y el daño orgánico no renal asociado. Seguridad y tolerancia al medicamento. Tenemos, en los estudios preclínicos de seguridad específicos con vitratrato de cistiamina no mostraron algún efecto mutagénico. Las altas dosis de cistiamina, ya sea por la ruta oral o parenteral, producen úlceras duodenales en ratas y ratones, pero no en monos, y no se han conducido estudios de carcinogénesis con Cistagón. Bien, muy importante para cuando tenemos un paciente en tratamiento, los problemas potenciales con el uso de Cistagón. Eventos adversos muy comunes se pudieran presentar en más del 10%, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, letargia, astenia, fiebre y mal olor de la piel y halitosis. Comunes entre un rango de un 1 a un 10%, dolor abdominal, dispepsias, encefalopatía, somnolencia y convulsión. Reacciones menos comunes, casos graves de lesiones en la piel del codo que recuerdan un síndrome de Ehlers-Danlos.
estrías en la piel, lesiones óseas, vasculitis cerebral, principalmente pacientes tratados con alta dosis por arriba de la dosis recomendada. Los síntomas desaparecen con la reducción de la dosis de Cistagón. Y la experiencia post-comercialización del producto, reporte de actualización periódico de seguridad para el periodo de junio de 1997 a marzo de 2005 describe casi 8 años de experiencia de este tratamiento en este periodo que se analizó. En este reporte estuvieron disponibles datos para 507 pacientes, es decir, aproximadamente el 91% de la población tratada hasta el momento con Cistagón en la Unión Europea. La media de la duración del tratamiento fue de 4.6 años a intervalo de 3 días, de 3 días a 10 años. Solo el 8.6% de los pacientes habían descontinuado Cistagón desde 1997. Y podemos resumir de que Cistagón es un tratamiento seguro y bien tolerado para la cistinosis. El medicamento debe tomarse cada 6 horas, incluyendo durante la noche. Está disponible, como habíamos planteado, en presentaciones de 50 a 150 miligramos de cistiamina. Y el tratamiento con la cistiamina retarda la necesidad de trasplante de riñón y puede reducir la formación de cristales de cistina, entre otros tejidos. Muchas gracias, les agradezco su atención.